Muy buenas tardes, yo pertenezco a la Universidad Veracruzana del campus Coatzacoalcos. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Esta materia es plantas generadoras con NRC 99952. El tema es unidad 4, control de generadores de electricidad. El docente que imparte esta materia es José Isidro Jiménez Silva. Y pues como un servidor o alumno soy Diego Maza Villagrana, con matrícula S170-159-36. Este, pues lo que voy a presentar hoy pues son este documento que realicé. Como dije, unidad 4, control de generadores de electricidad. Tema 1, estructura de los sistemas de control, control de frecuencia, control de tensión, megabar, megawatts, regulador de velocidad, regulador de tensión, sistema óptimos de control, y pues puse algunas referencias. Eh, bueno, el primer punto, control de generador de electricidad, unidad 4. El subtema es estructura de los sistemas de control. Para hacer una síntesis o para hacer más corto este video, voy a explicar brevemente lo que entendí o lo que quiere decir cada concepto que puse. Por ejemplo, la estructura de los sistemas de control está integrada prácticamente por sistemas de control de lazo abierto, en el cual solo hay una señal de entrada, el control y el proceso. ¿Qué quiere decir? Que son procesos muy directos, que no requiere mayor precisión, sino solamente que cumpla su función principal, que es el control. En todo caso, un control sencillo sería pues que vas a una tienda y la despachadora de refresco solo tiene como control darte el refresco o darte tu cambio, prácticamente es directo, o sea, sin intervenir. Obviamente, ¿qué tipo de máquina? O sea, una máquina donde te dice o te especifica que le pongas prácticamente el dinero que te pide. No, ¿por qué? Porque no maneja otro tipo de proceso donde en cambio como un sistema control de lazo cerrado. ¿Qué quiere decir control de sistema de lazo cerrado? Como su imagen lo dice, tiene una entrada, tiene un control, un proceso y una retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que los sistemas, el sistema de control prácticamente entra, hace el mismo proceso que el anterior, pero ya tiene una retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que el proceso hace que se repita, pues que se repita prácticamente, o el mismo proceso tiene en consideraciones otro tipo de órdenes. ¿Qué quiere decir el sistema? Pues prácticamente que aquí si la máquina tú le pones prácticamente que entregue el refresco, pues sí, pero ahora sí le puede introducir no sé, un billete más grande o dinero de más, y este te da prácticamente el cambio, te da esa opción o bueno, te da ese tipo de control. ¿Por qué? Porque es un control con más proceso o eh, más órdenes. O sea, es un sistema donde puede, dentro de su ajuste del control, prácticamente si el control va a ser el mismo, solamente que va a tener más ¿cómo lo explico? Va a tener un poquito más de procedimiento o más variables, mejor dicho, más variables introducidas dentro del sistema de control. ¿Por qué digo esto? Porque en el proceso, por ejemplo, si se altera el proceso que hace el control, prácticamente es desechar pues no desechar, pero sí como que apartar lo que falló en el momento del proceso y reintroducir algún equipo o material, lo que depende de lo que sea el proceso, y reintegrarlo en el mismo proceso. ¿Para qué? Para que dé la señal de salida, o sea, que considere las variables posibles dentro del proceso. Eso es lo que quiere decir control de lazo cerrado y control de lazo abierto. Prácticamente es uno más elaborado que otro en ese sentido.
¿Qué es lo que compone el sistema de control? Pues lo componen transductores o sensores transmisor. El sensor, pues el sensor es, si ya sea una máquina de producción o una empresa de producción, va a tener el transductor o sensor que va a sentir que depende del tipo de sensor, ¿no? Puede ser un sensor donde es visible, donde detecta que no está, o si está lo que vamos a dar, o puede ser por otro tipo de sensor, como por ejemplo un sensor que tiene un peso específico, o sea, un peso que maneja ese sensor, dicho sensor. Por ejemplo, si en el proceso, tu proceso dice que todo debe de pesar 1 kilo, pues todo va a pesar 1 kilo en el proceso, no se va a alterar ni va a cambiar. Entonces, si en el proceso llega a haber ese tipo de variación de peso, lo que hace el sistema, pues dependiendo del tipo de sistema que haya, ¿no? Si es uno sencillo o no muy elaborado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a prácticamente desviar el producto a otro lado. ¿Para qué? Para que pues lo revisen, porque no creo que se deseche el producto, porque todo producto vale. Entonces lo que hace es solamente desviar el proceso a donde iba a ir a su destino original, y lo que hace es prácticamente, como dije, introducir otro tipo de otra cosa que sustituya al anterior con el mismo peso, y si respetando el mismo proceso, dependiendo de lo que haga. Eso es a lo que va. Lo importante de estos componentes radica en que realiza 3 operaciones básicas. Uno, medición. La medición de variable que controla se hace generalmente mediante la combinación de sensor y transmisor, es lo que dije. Bueno, luego viene el controlador, que es lo que toma la decisión con base en la medición. El controlador decide qué hacer para mantener la variable en el valor que se desea. Ese es el controlador. El controlador prácticamente controla los sensores o todo el proceso. ¿Por qué? Porque ya se establece el tipo de variables que va a tener el proceso. Y la acción o actuador o acción. Como resultado de la decisión del controlador se debe efectuar una acción que el sistema generalmente está realizada por el elemento final del controlador. Pues prácticamente es lo que sigue en el proceso. Y acá hay un pequeño esquema donde hace referencia a esto, ¿no? Entrada, referencia, lo que es el controlador. El amplificador es lo que dije, que viene el sensor. Aquí está, aquí se muestra el amplificador. Esta parte es lo que digo. Si al entrar el amplificador no cumple con ciertos parámetros, sí, ciertos parámetros, ¿qué es lo que va a hacer? Pues prácticamente va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no cumple los parámetros establecidos dentro del proceso. Por eso dije que en un sistema de lazo cerrado es un proceso un poquito más complejo, dependiendo del tipo de función que vaya a tener. Luego el actuador, que es el controlador, y sigue. Esta flecha sería hasta el final o la salida, donde ya acabó el proceso. Y aquí está el transductor. Acción o actuador es ya cuando pasa o que entró, ¿no? Y aquí está el transductor, que es el controlador prácticamente. Este es el que controla a estos dos. Bueno, prácticamente el amplificador, para que el actuador pues actúe como debidamente en la salida, ¿no? Lo que se haga el proceso completo. En este sería el tipo de estructura que tiene los sistemas de control. Que sigue control MW, frecuencia, megawatts. Voy a leer un poco la introducción. Dice: la frecuencia es un sistema eléctrico que estrechamente relacionado con el equilibrio entre la generación de carga, generación y carga. Este régimen pertenece a todos los generadores, síncronos de una red eléctrica. Funciona en síncrono. Para no leer lo que es un síncrono, lo que quiere decir síncrono es prácticamente que las velocidades que controlan al generador o que hacen girar al generador, ya sea generador o un alternador, este sistema síncrono lo que hace es prácticamente tener en sincronicidad dichas vueltas. ¿Para qué? ¿O para qué función tiene? Pues prácticamente lo que hace un síncrono es hacer más duradera un generador,
en dicha partes o componentes interiores del generador sería pues no desgastar o el devanado del el devanado del estator, o donde prácticamente lo que hace contacto del rotor al portacarbón, si fuera así, lo que hace es que el giro es controlado, no es que le metas una corriente y gire como loco, no. Lo que hace es prácticamente controlar la velocidad. No controlarla a establecer un parámetro determinado, sino hacer que aunque tenga más potencia el motor, tenerlo en sincronicidad. ¿Qué quiere decir? Que no afecte otro tipo de variable o tipo de velocidad. Eso sería lo que es la sincronicidad. ¿Qué es lo que quiero decir, ¿no? Que no, ¿cómo se llama? Que no afecte o no destruya algunos tipos de generadores. En ese caso sería la frecuencia. Ahora voy a considerar un ejemplo. Dice, considera un ejemplo de sistema de régimen permanente con una frecuencia de 50 Hz, con una demanda de 1000 megawatts, en que la energía cinética almacenada en las máquinas rotativas es de 100.000 megajoules. Sí, 100.000 megajoules. Si en un momento dado la demanda aumenta a 100, podemos escribir que la ecuación sería dW sobre dt es igual a 100 megawatts sí, megawatts o megavatios. Bueno, ese sería esta fórmula, pues es parte del ejemplo que se muestra en el documento. Bueno, como para no hacerlo más largo, ¿qué indica este tipo de ejemplo? Pues indica que el sistema ha considerado un incremento de demanda de 100 megavatios, es decir, 1%, provoca que la frecuencia comience a caer de 0.05% cada segundo, que es decir, a 1.5 Hz por minuto viene decayendo la velocidad o la frecuencia de lo que estemos ocupando. En este caso sería un generador. Bueno, si no actúas el mecanismo corrector, esta pequeña variación de carga provocaría un colapso en los sistemas en pocos minutos. ¿Qué quiere decir? Que el controlador de frecuencia prácticamente es un controlador que se dedica, no exclusivamente, porque considera otros tipos de factores, tanto frecuencia como potencia, en algunas gráficas, ¿no? Pero lo que hace es que si dicha frecuencia en un generador o un equipo, ya sea cualquier equipo, decae o viene decayendo, o un decremento de la frecuencia, ¿qué es lo que hace? Pues prácticamente es una caída en los sistemas, en los equipos, y daños en los mismos. En ese caso sería así. Y aquí hay un elemento, un esquema de un elemento de un generador síncrono en control de frecuencia, en una turbina. Bueno, algunos argumentos citados a favor de la frecuencia baja son: incremento lineal en la inductancia de las líneas con la frecuencia, mejora el funcionamiento de motores con colectores. ¿Qué es lo que decía del devanado? Pues en los colectores, ¿qué quiere decir en la sincronicidad, ¿no? Que en los colectores a una frecuencia estable, o sin que pase de esa frecuencia establecida, o del giro óptimo del motor, porque el motor o el generador pueden girar a velocidades a veces incalculables, pero no es el caso, porque no es el objetivo de un generador o de una máquina, que gire nada más por girar, porque no, necesitamos una fuerza en específico para que funcionen nuestros equipos. ¿Qué es lo que pasaría? Que con una mayor demanda, una mayor frecuencia, pues que los equipos se dañaran. ¿Por qué? Por una sobrecarga
o sobretensión o una fuerza excesiva dentro de los mismos componentes, que al momento pues de realizarlo sí están establecidos para esos parámetros, pero son como parámetros de error o parámetros donde si acaso puede durar un motor que tiene garantía de un año, te puede durar, no sé, un mes. ¿Por qué? Porque lo trabajaste excesivamente en un proceso que no requería ese tipo de trabajo, de fuerza del equipo. Eh, bueno, otra cosa sería mejora el funcionamiento de los motores con colectores, reducción del acoplamiento magnético entre circuitos vecinos con los consiguiente una disminución de interferencia electromagnética. Pues sí, entonces por la misma sincronicidad se emparejan el campo magnético tanto del rotor como el estator, si así fuera, el tipo de motor, y a favor una frecuencia alta. Pues sí, una obtención de iluminación más continua en las lámparas, reducción de sección de hierro necesaria para el circuito magnético de los transformadores. Como lo que dije, o sea, sí gira y pues te establece un parámetro de frecuencia muy alto que pues tus equipos no lo aseguras que no se van a parar, pero pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Pues se puede dañar por un sobreesfuerzo en los equipos. En esos puntos sería la transición de energía en un instante determinado entre áreas quedan programadas con antelación, lo que digo de la frecuencia en contra de la frecuencia. Cada área debe disponer de la suficiente reserva de energía para hacer frente a los posibles desequilibrios entre generación y demanda. Como dije, ya vienen establecidos algunos controladores con ese tipo de control de frecuencia, con el cual debe de conseguir que se mantenga en equilibrio entre generación y demanda, se mantenga la frecuencia de referencia en el sistema, se cumplan compromisos de intercambio de energía con las áreas vecinas y se mantenga la suficiente energía de reserva. Esto con un aspecto un poquito más en industria, ¿no? En los eh, donde donde abastezamos ya sea la industria, de una subestación, ¿no? De una subestación hacia una industria, hacia un poblado, hacia cualquier lado. O sea, tener establecido cierto parámetro de frecuencia, eh, tanto como dice, ¿no? Se mantenga el equilibrio entre generación y demanda. Eso es lo que hace el controlador. Bueno, ese en caso de sería un tipo de generador o establecido, ¿no? Pero en ninguna subestación o ningún trabajo donde ocupemos que nunca nos dejan de abastecer cierto tipo de energía, o ya pues establece cuánto es lo que va a entrar, ¿no? En la generación pues puede generar lo que quiera, pero pues en la salida también debe haber un tipo de controlador que nos marque la frecuencia con la que se trabaja para para cumplir ciertas normas y evitarse algunas sanciones o daños en equipos. Pero como decía, si fuera un solo equipo. Sin embargo, también como hacía referencia, si tuviéramos establecidos que tenemos que abastecer a fuerza a una ciudad, a una industria, a una casa, donde aseguremos la demanda de energía, prácticamente tenemos que tener más de dos equipos, de 2 a 3 equipos con controladores, prácticamente con controladores donde si la frecuencia decae en un sistema, un generador, pues al ver que no satisface el proceso o lo establecido, ¿qué es lo que pasa? Que el otro generador va a entrar, va a producir, no sé, igual el mismo tipo la misma generación de energía, pero en la salida va a ser una frecuencia que se una a la frecuencia inicial o a la primera frecuencia, haciendo que pues decaiga el valor nominal del primer generador y haciendo que el segundo se empareje al valor establecido. No sé si en potencia dijéramos 1000 kilowatts de potencia entregada y nada más nos entrega 801, pues el segundo generador entraría con el controlador de frecuencia. No es que el generador vaya a producir 200 en específico, no, o sea, va a producir 400, 500, dependiendo del tipo de generador, como digo. Entonces, lo que hace es que en la salida, en la frecuencia, o el controlador de frecuencia, establece el parámetro de que
el porcentaje debe de salir para que se empareje con el otro, haciendo que pues al entregar o en la demanda sea suficiente para eso. Y para cumplir estos tipos de objetivos entre control y frecuencia, como decía, o de frecuencia-potencia, se establecen tres parámetros, que es el control primario, es el más rápido, operando un margen de tiempo entre 2 y 20 segundos. Dice, actúa de forma local en cada generador síncrono, atendiendo a la velocidad de giro del eje. La rapidez de este control está limitada a la propia inercia de los generadores. ¿Qué quiere decir? Que pues hace que el generador pues gire a ciertas revoluciones. O en otro caso sería si el controlador de frecuencia ve que en esos lapsos de segundos no se restablece el sistema, que es lo que ocasiona que pues entre el controlador secundario, haciéndolo que opere un margen de tiempo entre 20 y 2 minutos para que entre. Y así luego el control terciario, que sería pues, un sistema de 3 generadores. Por ejemplo, aquí en la frecuencia se maneja el estatismo del generador. ¿Qué quiere decir el estatismo del generador? Pues prácticamente es estático cuando el generador es estático. Como aquí dice, ¿no? Empieza de cero y se establecen la frecuencia que va con el tiempo. Este es el estatismo del generador, lo que quería decir. Ahora el control M-bar de tensión o megabar. El control de tensión en los nudos de una red eléctrica es necesario por varias razones. Este parámetro o este enfoque pues se lo tomé así, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer que funcione un generador pues debe tener un control de tensión establecidos como nudos en una red eléctrica, y como puntos necesarios para esta razón, dice, la tensión de los nudos debe permanecer dentro de unos límites aceptables. Todos los equipos de instalaciones eléctricas como los de los consumidores están diseñados para trabajar en un rango determinado de tensión, por lo que la operación de los mismos fuera de este rango pueden afectar a su funcionamiento o dañarlos. Por eso decía que hay una estrecha relación entre frecuencia y tensión. ¿Por qué? Porque debemos establecer un tipo de frecuencia para que nos entregue una determinada potencia. ¿Para qué? Para evitarnos gastos innecesarios o gastos en la operación de cualquier sistema. Porque al final de todo es controladores para sistemas, no un control nada más por ver, ¿no? ¿Qué más? Un buen nivel de tensión mejora la estabilidad del sistema. Como digo, mientras mayor haya una frecuencia, mejor se entrega una potencia o una tensión deseada en la red. Dice, un reparto de tensión inadecuada origina flujos de potencia reactiva que a su vez provocan pérdidas de líneas por defecto el efecto Joule. La tensión de una red eléctrica depende de gran medida del flujo de potencia reactiva de las mismas, dado los nudos de un sistema eléctrico conectado entre sí. La diferencia entre los valores eficaces de su tensión está fuertemente relacionada con el flujo de potencia reactiva entre ellas. A su vez, cada caída de tensión como el flujo reactiva son relativamente independientes del desfase entre ángulos de ambas tensiones y el flujo de potencia activa entre los nudos. ¿Qué quiere decir? Que pues dentro de la tensión o dentro de los nudos siempre nos va a dar una tensión activa y reactiva. ¿Qué quiere decir que la activa? Que la activa pues es prácticamente la que genera el trabajo o es la que se aprovecha para un trabajo. Es la activa, el flujo de potencia activa. Y la reactiva, ¿qué quiere decir? Que es un flujo igual, pero que tiene un mayor pico o una mayor potencia, pero es un tipo de energía, como dice, reactiva, que está dentro de las líneas, pero no se aprovecha o no se usa en determinados procesos, no en todos. No digo que no se ocupe la energía reactiva, pero realmente lo que hace es que la energía reactiva se desperdicia en un proceso o por ejemplo unas líneas, que va a generar una energía reactiva o que pasa sobre las líneas. Lo que hace es una activa, una reactiva, que la reactiva pues es la pérdida prácticamente de energía que va en ella. En los generadores síncronos, ¿por qué? Porque es lo que nos importa, ¿no? Los generadores.
Y síncronos es por el tipo de que es un sistema un poquito más estable. Bueno, puede generar o consumir potencia reactiva dependiendo de su excitación. Es lo que digo, ¿no? O sea, dependiendo del controlador o del proceso que queramos, podemos aprovechar esa potencia reactiva, dependiendo también de su excitación. Esta capacidad está limitada por margen de funcionamiento de la máquina, fundamentalmente la corriente máxima del devanado de campo y corriente máxima del devanado inducido. Normalmente los generadores síncronos están equipados con reguladores automáticos que controlan de forma continua la tensión en el punto de conexión. Como digo, o sea, ya vienen establecidos ciertos parámetros en algunos controladores y en algunos generadores, porque no todos los manejan. ¿Por qué? Porque depende del proceso que vayas a utilizar y realmente también importan los costos, porque si el costo es muy elevado, pues no a veces no conviene. Pero dentro de un proceso, como digo, sí nos conviene. Métodos de control de tensión. Los principales dispositivos que se utilizan para controlar tensión en los sistemas son fuentes o sumideros de potencia reactiva, condensadores, reactancias en paralelo, compensadores síncronos o compensadores estáticos CS, transformadores reguladores, generadores síncronos y compensadores permanentes conectados en línea, habitualmente en líneas largas. ¿Qué quiere decir esto? O esos puntos que mencioné. Pues esos puntos prácticamente son algunos métodos de control de tensión, como dice la de esa, pero pues que aprovechan prácticamente la potencia reactiva. O sea que no desperdician de la línea esa potencia, sino que la administran o la suministran para los equipos igualmente. ¿Para qué? Para que no decaiga, exacto, es para eso, para que no decaiga en su frecuencia, sino que si en cierto momento en el tiempo llega a bajar eso, lo que hace ese tipo de controlador es que lo empareja, o sea, sin que decaiga, sin ser necesario más generadores para compensar la pérdida y emparejarla al tipo de frecuencia que tenemos establecido. Sin embargo, esto lo que hace es establecerlo en los mismos parámetros. Bueno, ¿qué tipo de condensadores y reactancias en paralelo es lo que se ocupa? Compensadores síncronos. Y esta es una tablita de un dispositivo que se llama StatCom. ¿Qué decía? Bueno, pues qué tipo de señales nos dan, tanto en la capacitancia como la inductancia, en un sistema que no tenía ese tipo de controlador. Y esto es una potencia reactiva en la carga. O sea, son prácticamente a partir del cero, ahí se ven los picos, tanto en la cresta como en el valle. Entonces prácticamente es algo que es un desperdicio, que no se ocupaba si no tuviera eso. Y en cambio, cuando tiene el controlador StatCom o el dispositivo, la potencia reactiva prácticamente pues pasa a ser parte del mismo trabajo. O sea, ya no hay una pérdida de esa potencia reactiva, sino que pues se establece dentro del mismo parámetro del controlador, que si llega a decaer, pues se aproveche dentro de la potencia, de la misma potencia. Entonces la reactancia ya en el equipo pues ya no hay en el PCC. Ya se aprovecha en el mismo equipo. Bueno, esta sería una gráfica final del proceso o de la potencia. La potencia pues se puede manejar en cualquier tipo de parámetro o mbar, como lo establece el subtítulo. ¿Por qué mbar? Porque pues son potencias o mucho más grandes que las utilizadas en cualquier tipo de motor o de combustión interna, por ejemplo, o motores muy pequeños donde no alcanzan ese tipo de parámetros. No es necesario que se llegue a ese tipo de controlador, realmente es lo que importa. Entonces la parábola azul, la que maneja aquí, es la tensión.
pues que igual se genera un pico y un valle. Es un como oscila, ¿no? O como en la gráfica. La intensidad es el rojo. O sea, la intensidad es lo que realmente ocupa el equipo. Pero pues si tenemos cierto nivel de intensidad, pues no es necesario. Sin embargo, como dice la potencia, perdón, la tensión del equipo pues decae mucho y no llega a cierta intensidad, pues esa es la diferencia que hay aquí. Entonces, por ejemplo, la potencia aparente pues sería esto. La potencia aparente en los equipos es pues, prácticamente lo que se maneja, ¿no? O hasta qué niveles puede llegar. Es muy alto la potencia aparente. Y pues los componentes de potencia serán estos. Y pues el parámetro, las líneas amarillas punteadas que están aquí, es la potencia promedio que se debe alcanzar. Sería así la gráfica. Bueno, cuarto punto, regulador de velocidad. Como dice la investigación, un regulador de velocidad es un dispositivo que se utiliza para controlar el régimen con el que funciona una máquina, como se puede ser un motor. Y pues aquí parece una breve historia, ¿no? De cómo surgió el primer controlador de velocidad o regulador de velocidad, y para este fue un regulador centrífugo, o también conocido como regulador de bolas o voladoras o péndulo cónico. No lo voy a explicar porque no es parte de esto, pero es una buena información en respecto al primer controlador de velocidad. Y pues prácticamente es un sistema muy arcaico donde se manejaban dos bolas o contrapesos que dependiendo del tipo de velocidad que queríamos, ¿no? Si fuera rápido, pues las bolas, estas dos bolas irían hacia los costados externamente en el giro. Por eso es centrífugo, porque se genera una algo centrífugo o centrifugidad. Y si fuera con una velocidad más pequeña, pues sería hacia adentro. ¿Por qué? Porque iría más lento. Y entonces toda esta inercia de movimiento pues van a la rotación del eje de la turbina. Y pues ya dependiendo del tipo de proceso o lo que queramos controlar es el tipo de velocidad que llevamos. Bueno, aquí nos maneja un ejemplo. Dice, la pendiente de una recta se denomina constante de regulación o estatismo, como lo había dicho. Del regulador R, y se define como una diferencia de frecuencia o de velocidad de rotación entre régimen de funcionamiento y vacío o plena potencia. Con un buen regulador de velocidad, la diferencia. Como decía, pues la frecuencia pues prácticamente es controlada como dice, por frecuencia. En nuestro caso sería Hertz. Dependiendo del lugar donde estemos, si es Europa o Estados Unidos o del continente, se maneja de 50 a 60 Hz. Eso es lo que digo, si no hay una entrega necesaria de energía hacia dentro de un equipo, pues la frecuencia no va a llegar a los Hz necesarios y pues va a decaer. Igual hay frecuencia establecida para lo que nos va a dar el equipo, y pues por eso digo frecuencia también relacionada con potencia. Como que está frecuencia potencia. Dice, frecuencia entre vacío y plena carga no suele exceder el 3%, como mucho hasta el 6% de la frecuencia nominal. Eso es lo que digo. Y está lo que se entrega de frecuencia a potencia.
Ahora, en las turbinas de vapor su velocidad se regula por el procedimiento controlador del el caudal de vapor suministrado con el objetivo de mantener constante su velocidad de rotación. Pues prácticamente es la entrada de, pues, de presión en el caudal, lo que llega o lo que se controla en sus turbinas de vapor. En las turbinas hidráulicas los reguladores se han utilizado desde el siglo XIX. Pues sí, lo que controla prácticamente es la regulación del líquido. Entre mayor sea el caudal, más rápido va a ser a ver. Entre mayor sea el caudal, un poquito lento puede ser, dependiendo del tipo de caudal o el proceso que vayamos a manejar. Y entre más cerrado el caudal, pues hay una mayor presión. O sale un poquito más fuerte, ¿no? Más disparado. Están los generadores eléctricos. Pues si son síncronos, pues ya como dije, ya vienen controlados con algún tipo de control. Como dice, con el control de caída de velocidad, la frecuencia en toda la red determina el combustible entregado a cada generador. En modo que si la red funciona más rápido, el regulador reduce el combustible a cada generador para limitar su velocidad. Entonces aquí lo controlan, como dice, ¿no? El regulador reduce el combustible a cada generador para limitar su velocidad. Es lo que maneja. Y ahora, regulador de tensión. El regulador de tensión o regulador de voltaje es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de tensión constante o regulable en algunos casos con un circuito integrado. Ahora, un sistema de distribución de energía eléctrica, los reguladores de tensión pueden instalarse sobre una subestación o junto con líneas de distribución, de forma que todos los consumidores reciban una tensión constante independiente de cuánta potencia exista en la línea. Pues igual, o sea, regula prácticamente la potencia de entrada. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres mucha potencia si lo que vayas a ocupar o el equipo, tanto en generadores o motores, no es lo necesario, no es lo que se ocupa? Entonces, así es, que maneja prácticamente una entrada, una salida y pues una referencia. ¿Cuáles son los que se ocupan? Pues reguladores integrados, reguladores conmutados, reguladores electrónicos, reguladores de tensión alterna por inducción, reguladores de ferrocentes, reguladores transitores. Algunas características de la calidad de la regulación técnicas, ¿no? Dice, la regulación de carga es el cambio de la tensión de salida para un cambio dado en la corriente de carga. Por ejemplo, típicamente 15 volts para corrientes de carga entre 5 miliamperes y 14 amperes. Igual el otro es 100 milivolts o 15 milivolts. Entonces, en algunas temperaturas específicas y tensión de entrada. Regulación en línea o regulación de entrada en el grado en el cual la tensión de entrada cambia con la tensión de salida, es decir, con una relación de cambio entre tensión de entrada y salida. Bueno, algunos parámetros importantes dentro de la entrada de potencia pues son coeficiente de temperatura, de la tensión de salida, en el cambio de tensión de salida con la temperatura, probablemente un promedio dentro de un rango de temperatura. Bueno, para no hacerlo largo, es precisión de tensión en un regulador de tensión, tensión de caída en la diferencia mínima, valores máximos permitidos están definidos en los componentes, algún ruido de salida y corrientes del consumo. Esto es lo que se quiere evitar con algunos parámetros que ya vienen integrados dentro de los reguladores de tensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, debido a la potencia, pues también se crea un ruido, ¿no? Y en los equipos, pues no queremos eso, porque al final el ruido que se entrega por la tensión, ¿qué es lo que genera ruido? Prácticamente es el choque de partículas en lo que lo transporta. Entonces eso puede generar un daño en los equipos o en la instalación. Algunos parámetros y pues sería eso. Y pues que es un sistema óptimo de control.
aquí viene una introducción, pero dice, a ver, la mayor parte del tiempo las personas confunden el término optimizar con el término controlar o mejorar el control, lo cual son completamente distintas. El controlar ciertos procesos se logra en que mejore su comportamiento, es decir, que sea un poco más eficaz, pero no su totalidad. Por el contrario, optimizar es lo que quiere se llegue a máximo rendimiento de determinado proceso. La teoría del control óptimo se utiliza para desarrollar sistemas automotores, manufacturas, sistemas robóticos, procesos industriales, procesos químicos, procesos biomédicos, modelos socioeconómicos, sistemas eléctricos, también el manejo controlador ecológico y ambiental. Un poquito más de historia de cuándo se determinaron. Y dice, el controlador óptimo es aplicable en sistemas estables con ciertas reservas de sistemas no estables. Los métodos para aplicar un control óptimo son la programación dinámica y el principio de Poynter. O sea, no se va a entrar mucho a eso, pero como concepto general o lo que se quiere conseguir en un sistema óptimo, controlador óptimo, es que el proceso sea tan eficaz que no necesite cierta intervención de uno, ¿no? Sino que sea como lo establecido, o sea, establecido dentro del parámetro que queramos. O sea, eso sería el sistema óptimo. Como dice, el sistema óptimo, pues sí, es óptimo al momento, o sea, mientras funcione, pero un sistema óptimo no se queda rezagado, no queda relegado de una optimización. Por ejemplo, un sistema óptimo pues prácticamente maneja todo el proceso, donde no debe intervenir nadie, o dependiendo del tipo de proceso, ¿no? Pero si fuera controlado con puros controladores, pues sería mucho más eficaz. O sea, si en dado caso trabajamos en eso, o comprando o mejorando equipos, es algo que se necesita para ¿qué? Para reducir costos, porque al último no es el proceso, no es lo que produce, sino lo que generas, tanto en gastos como recursos que regresan a ti, o compensación, ¿no? Es como tu inversión y tu ganancia, ahí se refleja prácticamente en un sistema óptimo. O sí, en un controlador óptimo es lo que realmente busca, ¿no? Que tu proceso sea muy eficaz, que no sea muy errado, que no quede duda que todos los equipos y con estos controladores son muy de primera, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de control óptimo, sería como las ensambladoras de Toyota, ¿no? O no las ensambladoras, sino desde el proceso de construcción. ¿Por qué? Porque son los carros o los vehículos que más rápido se crean, y se crean en masa, o sea, que producen miles de millones de vehículos de la misma marca en un proceso que es muy muy rápido, o sea, que no presenta fallas, como dije, en el momento, o sea, hasta ahorita. Pero regresando al principio, ¿no? De la diapositiva, decía de lazo cerrado, donde pues prácticamente intervienen algunos parámetros establecidos dentro del controlador, pues que controlan cualquier tipo de variable o cualquier tipo de intromisión dentro del proceso. Eso es lo que da un sistema óptimo, donde se llega a ver una variable que afecta el proceso, continúa el proceso sin detenerse. O sea, lo que hacen solo es desviar un poco el error y continuar sin parar. Entonces eso es lo que es el sistema óptico, y pues el sistema óptimo. Y como parámetro personal, pues no se puede establecer un tipo de proceso o sistema óptimo, un sistema óptimo dentro de un sistema. ¿Por qué? Porque pues existen muchos y hay muchos, ¿no? Y todos son diferentes, ninguno es igual. Literal, ninguno es igual. Este diagrama, por ejemplo, es una velocidad angular en el tiempo,
Y pues ese sería entre un controlador PID. Y esta es una respuesta óptima del mismo. O sea, no es que no va creciendo con el tiempo, constante al tiempo, sino que desde el primer minuto se alcanza la velocidad óptima.